Hola de nuevo, soy David Cervera y esto es la app MTB. Pues sí, episodio 21. Cambio de sector, cambio de disciplina y volvemos al gravel. He estado prácticamente 1 año y 3 meses sin tocar una bici de gravel y este episodio va a ir completamente orientado a uno de los 3 temas principales del gravel que más dudas están trayendo a día de hoy, que es, en mi opinión, el tema del diámetro y ancho de aros y neumáticos. Súper importante tenerlo en cuenta en una gravel. Haremos un episodio entero sobre presiones, anchos y qué conviene en qué circunstancias y para qué. Y el otro tema que para mí es más importante porque determina mucho la bici que vas a comprar es el tema de desarrollos. O sea que el episodio de hoy va de monoplato o biplato. Gran pregunta. Bueno, la respuesta rápida que te suele dar la gente es monoplato. Y la excusa es 1x13 de SRAM. Con 13 piñones vas a donde quieras. Bueno, hay que desarrollarlo, hay que probarlo. Llevo ya una serie de pruebas y tengo unas conclusiones que yo creo que sencillamente son aplastantes, sencillas de entender y sencillas de explicar, ¿vale? Bueno, he empezado con un monoplato que la mayoría de gente lleva 40 o 42 actualmente en SRAM, por ejemplo. Y no sé, ¿qué queréis que os diga? Con un 40 de plato y un 10 vas muy justo las bajadas. Muy justo las bajadas, no. La bicicleta no pasa de 65 km por hora, 60... No recuerdo cuál era la cifra exacta, también dependerá un poco del aire, pero cuando empiezas a hacer el molinete que ya saltas encima del sillín, que en mi caso es a 112, 115 de cadencia, la bicicleta pues va alrededor de 60 km por hora. Es poca velocidad, viene muy justo y en cualquier grupo de carretera que se ponga a correr de verdad, a una cadencia sostenible de 85, 90, 95, vas muy justo para mantenerte dentro de ese grupo. Bajando ya he dicho que no basta, el 40-11 no basta y el 40-10, aunque hay un salto, viene justito. Y subiendo llevaba un 36. 40-36 no vas a ningún lado. El que me diga a mí que sube con 40-36 hace distancias muy cortas o es profesional. Es demasiado desarrollo. Vale, para no cambiar a biplato, vamos a intentar salvar el monoplato. Manteniendo el 40, no vamos a meter platos más pequeños porque si perdemos en llano completamente la velocidad, no podemos reducir el tamaño del plato. La única solución es subir los piñones grandes. Claro, subimos el tamaño del piñón grande y ganamos un ratio. Podemos subir hasta 51. Hacemos una transmisión mullet, lo que es mezclar transmisión de mountain bike y transmisión de gravel, y nos quedaría un 40 por 51 y abajo un 10. Tenemos el mismo problema. En llano vas justito, puedes ir bien, mucha gente me dirá que no corre tanto, vamos a aceptar el pulpo, y en subidas de más del 20%, voy a poner 23%, que es una cifra que me gusta. En subidas realmente duras, que en gravel hay muchas y son muy fáciles de encontrar y además te las tragas porque suelen ser de golpe y porrazo sin avisar, o peor todavía, en mitad de un puerto del 10, 12, 15% sostenido que vas sufriendo, esas famosas 3 o 4 curvas que te las tragas o al final
o al principio o a la mitad, da igual, si es al final obviamente pican más, te las tragas y si no llevas el desarrollo adecuado, pues te quedas tirado. Vale, le ponemos el 51. Hemos solucionado el problema. Tenemos 40 con 10,51. Ya podéis ser felices. No, hay un problema. Para mí, lo más importante de una caja de cambios, ya sea de mountain bike, de carretera o de gravel, es la relación de cambios, la relación entre piñón y piñón. O sea, para que nos entendamos, el salto de un piñón a otro. Cuando probé el primer 1x12 de montaña, que era de Shimano, enseguida me di cuenta del problema. El 1x12 en mountain bike no funciona. Todo el mundo lo lleva. ¿Vale? Es que no queda otra. No funciona. El ratio de salto entre piñón y piñón es demasiado grande. Es muy incómodo. Pero, además, si, por ejemplo, SRAM tuvo la genial idea, que ya lo ha modificado, de meter un salto al final el doble de grande que el de Shimano, si no mal recuerdo, pasaba del 44 al 51 de golpe, no del 46 ni del 48, del 44 al 51 de golpe, era el mayor salto de la historia de piñones. De hecho, tenías problemas hasta con los desviadores. Lo han corregido, creo que ahora salta de 46 o de 47 a 51 y es más progresivo. ¿Qué vengo a decir con esto? Yo he corrido en carretera y en carretera, si la carrera era llana, se montaba una corona que para mí es deliciosa, que es el famoso puntas seguidas. O sea, cada piñón una punta más, ¿vale? Si son 13 piñones, pues montas un 10, 11, 12, 13, 14, 15, así, sucesivamente hasta los 12. Cada vez que cambias de marcha, cambias solo una punta. Eso es, digamos, el extremo total sobre el cambio de marchas, ¿no? Pero si alguna vez tenéis la suerte de poder probar una caja, un cassette, por ejemplo, de 11-24 o de 11-23, que hoy en día ya prácticamente nadie lo lleva porque lo mínimo que se monta en carretera es un 28, os daréis cuenta de un detalle. Cuando tú estás en un esfuerzo relativamente alto para ti, tienes que mantener una cadencia, un ratio de pedaleo. Si lo haces correctamente, voy a poner cifras, pero pueden variar porque puede que vayas más atrancado y sobre todo la gente de nuestra edad y la gente que no tiene tanta experiencia en bici y la gente sobre todo que se ha ido dejando. El primer síntoma que verás en una persona mayor o en una persona que no sabe ir en bici, el primer síntoma a 200 metros verás que su cadencia es baja, ¿vale? Si tú intentas mantener la cadencia que toca, vamos a poner un supuesto que tu cadencia media es de 87, ¿vale? En las subidas deberías mantener esa cadencia como máximo 10 abajo y 5 arriba, o 6 arriba. Diciendo una barbaridad. Yo mantendría 7 arriba y 7 abajo como mucho, ¿vale? Si tu cadencia es de 87, vas subiendo y si necesitas subir un piñón porque ves que tu cadencia baja de 87 a 84, a 82, a 79, el momento que tú subes un piñón debería volver a 87. Ese es el salto que sería natural. ¿Qué es lo ideal? Acercarse lo más posible a esa cifra. ¿Cómo lo sabemos si no llevamos un sensor de cadencia? Pues tú cuando tienes una buena sensación, empiezas a subir un puerto, pones el piñón que toca, coges un ritmo y cuando entras en el ritmo tienes ese feeling que si estás educado y entrenado y has pasado por el filtro de años de entrenamiento, sabes cuál es la cadencia buena. Insisto, pongo el ejemplo de 87, te estás moviendo en esa cadencia. Estoy en 87. Súper importante para ser eficiente. Es decir, la eficiencia en el ciclismo se expresa de varias maneras, no solo en vatios de potencia y en velocidad, ¿vale? Para mí la eficiencia máxima en el ciclismo es la mezcla de vatios, velocidad y la más importante, generación de ácido láctico o desgaste de la musculatura.
Ese triángulo es el que nos hará subir muy rápido una vez, pero muy rápido una segunda vez, muy rápido la tercera, cuarta, quinta, 16, 20, 25, 30 veces. Si tú mantienes ese triángulo equilibrado, cadencia, con generación de ácido láctica baja y obviamente el resultado es la velocidad a la que vas o los vatios a los que mueves, si llevamos un medidor de vatios, un potenciómetro, que con el potenciómetro se ve muy claro, te das cuenta de que al hacer según qué cambios de marcha en según qué circunstancias, con un piñón vas con dolor de piernas, o sea, generando ácido láctico. Tú cuando ves que la pierna te cuesta y estás haciendo mucha fuerza, notas que la pierna se está cargando, y cuando vas pasado de agilidad y tus piernas parece que no avanzan, te sube el ritmo cardíaco. Son las dos síntomas de que estás o demasiado alto de cadencia o demasiado bajo de cadencia. Hay que buscar el nirvana, el equilibrio. El equilibrio se convierte en efectividad, en un pedaleo redondo y en una forma de ir en bici que hará que te fatigues menos. Y, aunque no lo creáis, si tú tienes un puerto de 10 kilómetros de distancia que tienes que subir 9 veces y que tiene 2 cambios de ritmo al principio del 12 al 15% durante 800 metros, luego tiene una pequeña zona llana, se mantiene al 6%, luego tiene un pico del 22% y luego se mantiene hasta arriba hasta el 4%, eso lo tienes que hacer sosteniendo una cadencia, una generación de ácido láctico y unos vatios, o en este caso la velocidad que se genere en esas zonas. Cuidado cuando digo lo de la velocidad, porque la velocidad es el resultado, pero no es una referencia. Cuidado con eso, porque si tú dices voy a subir un puerto a 6,5 por hora, error, gran error. El truco de subir ese puerto que he puesto ficticio de 10 kilómetros 9 veces no está en mantener una velocidad constante, está en mantener una cantidad de vatios constante. Si el terreno bajo piñones, intento mantener la cadencia y mantengo esos vatios. Si estoy subiendo, por ejemplo, una cifra de subida de un puerto a un ritmo normal, vamos a poner que son, yo qué sé, voy a hacer así a voleo, ¿vale? 260 vatios, por ejemplo. Si tú llegas en la zona llana, debes mantener los 260 vatios, acelerando, bajando piñones, manteniendo esa cadencia. Cuando se hace más duro, subes piñones, manteniendo la cadencia hasta que esos vatios se ajusten. No me sirve de nada que cuando vas con inercia y llevas el plato grande y no tienes el síndrome del veterano tozudo, que es el de no quito el plato, porque el que quita el plato es un cobarde, te pones de pie y aguantas, y lo que haces es quemar toda la musculatura. ¿Vale? Una cosa es que hagas intervalos y en algunas zonas aproveches una parte muy importante del ciclismo que la gente que me rodea parece que no la entiende bien, y que es que, no sé si es yo al ser un ciclista de mucha envergadura lo noto más, pero es lo que llamamos el momentum. Vamos a combinar cosas, se complica lo de mantener la cadencia y los vatios. El momentum, ¿qué es el momentum? El momentum es saber aprovechar las inercias y sobre todo generar las inercias de la forma más barata posible. Si yo tengo, imaginaros una onda, ¿vale? Una onda constante con sus subidas y sus bajadas. Imaginaros que esas subidas y bajadas tienen 10 metros de desnivel. 10 metros para arriba, 10 para abajo, 10 para arriba, 10 para abajo. ¿Cómo haríamos esos 10 metros de desnivel en una carretera recta que cada 400 metros sube 10 metros y cada 400 metros baja 10 metros? Según la forma de pedalear estándar que estoy viendo, bajando descansaríais, en el llano mantendríais la velocidad que pudierais y una vez llegando a la subida, entraríais en la subida, subiríais los piñones y a ritmo pum 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 superarías esos 10 metros de desnivel, llegarías arriba, aflojarías, descansarías en la bajada y repetirías. ¿Vale? Fatal.
Súper mal hecho. Error descomunal. ¿Cómo se aprovecha el momentum en una zona de ondulaciones? ¿Cómo se aprovecha el momento en una zona en un puerto, en cualquier zona que tú puedas lanzar la bici a un precio más barato y que te cueste lo menos posible, sobre todo si tienes que subir un puerto de 10 kilómetros 9 veces? Pues al revés. Tú llegas a la zona de bajada y aceleras la bicicleta con los vatios que supuestamente has querido mantener entre 260 y 280. En la bajada vas a 280. En el llano aprietas, bajas piñones y aguantas esos 280 vatios. La velocidad será muchísimo más alta. Y cuando llegues al repecho de 10 metros de desnivel, tienes que aprovechar el momentum, la inercia. Hay que entrar lo más rápido posible sin subir los vatios. No vale ponerse de pie y sprintar. Sin subir los vatios, o sea, no dejándolos bajar, y llegar a la zona más dura de esos 10 metros de desnivel, subiendo los piñones que haga falta y perdiendo la velocidad que haga falta para mantener los 280 vatios. Esa técnica se utiliza en mountain bike en escalones de 3 metros, en desniveles de 3 metros, en rampas, en cualquier puerto que tú subas de montaña. Cuando hay un descansito, lo que llamamos un descansillo, que no es un descansillo, es un lugar en el que debes mantener el ritmo que llevabas antes y aumentar la velocidad. Todo eso solo se puede hacer si tienes una generación de vatios, una cadencia correcta y una forma de ir en bicicleta homogénea. Si vas a tirones, no subirás nunca en toda tu vida un puerto de 9 kilómetros, de 10 kilómetros, 9 veces. ¿Por qué? Porque te vas a reventar. Empezarás a generar ácido láctico, tendrás una subida de temperatura brutal en las zonas más duras, en el llano respirarás y beberás y perderás un montón de velocidad, y en las entradas de los repechos sencillamente sprintarás para pensar que esa es la forma de subir más rápida. ¿Por qué subimos así? Pues es una reacción natural. Si tú vas a subir una montaña, un puerto de montaña con la bici, sea de lo que sea, y entras a un ritmo que ni siquiera piensas, porque ni siquiera lo piensas, lo que haces, por norma general, por lo que veo, es que a mí eso me lo enseñaron a los 13 años y me obligaron a utilizar una cadencia desde los 13 años. Pensad que a los alevines, a los cadetes, a los infantiles y a los juveniles no se les permite llevar piñones pequeños. El piñón más pequeño que lleva un infantil, por ejemplo, es de 19 puntas. El pequeño. Hay que mantener la cadencia, cadencia, cadencia. ¿Qué pasa? Que una persona que no se ha planteado eso jamás, llega a un puerto y sencillamente, en vez de repartir bofetadas, intenta esquivarlas. Y llegas a la parte más dura y ¿qué haces? Como es más duro y te cuesta más subir, lo que haces es apretar más. Y tiene sentido. Al principio, cuando no tienes forma física y no sabes subir y es la primera vez que subes una montaña, obviamente las zonas más duras te van a costar más. Es lógico. Pero una vez que vas desarrollando una técnica y planteas a nivel mental cómo afrontar un puerto de X, pongamos de 20 minutos, quitamos el de 10 kilómetros, un puerto de 20 minutos, de 15 minutos, de 8 minutos, de 35 minutos, lo más importante es los vatios medios, pero no la media de 2000 vatios de punta y de 150 vatios de salida, no. Los vatios medios a 10 segundos vista. En el potenciómetro, calibrarlo nunca a tiempo real, siempre, por ejemplo, a 3 segundos, ¿vale? Para que veáis un poco las oscilaciones. Todo este rollo de los vatios y de la forma de pedalear y de la cadencia es extremadamente importante cuando pasamos a un medio incógnito, a un medio X. En el gravel te diría, no, seguro, 100%, hay más rango de caja de cambio, más rango de necesidad de cambio que en ninguna otra disciplina del ciclismo.
¿Por qué? Porque una bicicleta de gravel se enfrenta a llanear a 60 por hora y se enfrenta a puertos con el 25, el 30, el 35% de inclinación, pero de una forma muy habitual. En la zona que yo vivo hay muchas subidas que tienen de media el 17. Por ejemplo, tenemos un icono aquí, podría ser Les Santes, desde la Pobla Tornesa, creo que es el término municipal, que es subir al Bartolo. Y es una subida que tiene, en mi caso, debe tener alrededor de 30 minutos y hay, no quiero decir una burrada, pero pues lo diré pensando rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 curvas con más del 25% y algunos interiores de curva con más del 32%. Claro, ¿cómo afrontas eso con un 40-51? No se puede. Con un 34-51 con la bici de montaña, es dura, es una subida muy dura. Se pone el 51. Hay gente que está más en forma, que a lo mejor no lo pone el 51, pero porque no respeta el principio de cadencia. Si tuviera que subirla 3 veces, ya no subiría la tercera. Si la subes con una cadencia y con un vatio sostenido, y vamos a poner la cifra que he dicho antes de 280, yo creo que esas inclinaciones, igual es un pelín bajo, 260, 280, tienes que subir a 290, pero con 275 vatios medios, con un 34-50, no subes ese puerto. Necesitas más desarrollo. Con un 34-50, estoy hablando de desarrollo de montaña. ¿Qué pasa si vas con una gravel? Pues que no subes. Tan sencillo que como que no subes, o sí, eres muy macho, tienes mucha fuerza, y te la subes a una cadencia de 50. Ayer vi una cadencia en un compañero, en una rampa que no es la mitad de dura, media de 63. Estábamos hablando de 87, ¿eh? De 85, de 80 de cadencia. Vi una cadencia media de 63. El monoplato no basta, no es suficiente. Primero, porque en los rangos externos del desarrollo, en el piñón grande y en el piñón pequeño, los dos extremos son cortos para lo que necesitas en ciertas ocasiones, y el salto entre piñón y piñón, si necesitas esos rangos, obviamente si lo repartimos entre 12, queda demasiado alto. Solución que he visto, que ya está en marcha y ya está estandarizada y funciona súper bien, además salgo con un compañero que lo lleva, es el 1x13. El 1x13 pues te dará si son 12 piñones es 13 sobre 10, pues sería un 10%, un 8, un 7, un 6,8 más o menos, un 6,8% más de rango entre piñón y piñón. En vez de haber saltos del 7,5, habría saltos del 8, del 6,8, perdón, del 6,5. Claro, los saltos son más pequeños. Vale, va mejorando, sí, va mejorando. Pero no es suficiente. Si yo ahora me tengo que enfrentar a una ruta como una traca de distancia de 200 kilómetros y no sé a dónde voy y tengo una pequeña crisis o una gran crisis con un 40-36 o incluso con un 40-51, con un 40-51 obviamente te salvas más. Vas muy justo. En mi opinión, la solución a día de hoy, en 2026, porque estamos ya en 2026, estamos casi en diciembre, sigue siendo la opción de Shimano. Los de Shimano son muchas cosas, pero no son tontos. Y yo creo que Shimano mantiene el biplato por un motivo, incluso en ciclocross, y es porque la gente lo usa. Yo acabo de pasarme de un monoplato de 40 y atrás llevaba 36, que era muy poco desarrollo, la verdad es que era poco desarrollo, a un biplato de 38 atrás y delante llevo un 30-43. Van por ahí los tiros. Con un 30-38 puedes subir hasta el 17, 19, 23%
con una cadencia de 80 con bastante facilidad. El resto lo haces atrancado, ¿vale? Lo acepto. Tienes un 43-10, que es muchísimo más desarrollo que un 40-10, obviamente, son 3 puntas más. Es como llevar un 49, ¿vale? Tienes una velocidad sostenida muy alta, pero aunque eso no sea ideal, tiene una cosa que a mí me parece perfecta, y es el salto entre piñones, lo que he hablado hasta ahora. Vas de 10, 12, 14, 17, 19... Van muy juntas los saltos de piñón. ¿Qué pasa? Que vas llaneando. El sábado hice un par de pruebas. Vas llaneando a 40, a 42 por hora con el segundo piñón. Y si no te basta y te vas atrancando, porque 42 por hora ya es mucha velocidad, subes uno y sube la sensación en la pierna. ¡Pam! Se mantiene la cadencia un poco más alta. Dejas de generar ese ácido láctico tan burro a esas velocidades tan altas. Y si en vez de estar subiendo el 1, el 2, el 3%, ¡boom!, cambia al 0 y empiezas a bajar, bajas un piñón, 47, 48 por hora, empieza a correr la bici, pon que tenga un 2% de bajada, porque yo no soy Conan, ¡pum!, bajas al 10 y la bici se pone a 50, 52 por hora y la mantienes con el momentum, vas haciendo zonas onduladas, que se empiezas a notar que pica, subes uno otra vez, y el salto es mínimo. Se mantiene muy bien, en alta velocidad. Tiene una caja muy cerradita en alta velocidad, lo cual me parece un acierto brutal. Y en el extremo opuesto tienes un extremo medio. Hasta el 12-15% puedes mantener el 43 con el 36 atrás, que se mantiene muy bien, no hace ruido y no roza. Y en el momento de pasar al plato pequeño, con el 30-36... 30-34 o 30-27, creo que son los últimos 3 piñones. Estoy diciendo cifras y solamente me estoy equivocando de alguno, ¿eh? Estoy aproximando. Las sensaciones de voy subiendo bien, esto pica más, subo un piñón, mantengo esa cadencia y puedo soportar el momentum y puedo soportar ese ritmo de vatios de 280, 260, o si estoy subiendo más tranquilo, 220, 225, o si estoy subiendo a ritmo 190, 200, 210, ¿vale? Con esos vatios, pongo vatios de ejemplo, que son los que yo tengo de referencia de un compañero con el que voy. Yo no llevo potenciómetro ahora mismo y no lo puedo saber. Lo llevo porque tengo el potenciómetro al lado y me lo está diciendo continuamente. Aparte, es una persona que pesa 35 o 40 kilos menos que yo, y obviamente mis cifras de vatios son muchísimo más altas porque peso 100 kilos, ¿vale? Estoy diciendo cifras aproximadas de vatios para que veáis la diferencia entre un vatio y el otro, pero no os cojáis al pie de la letra, que os gusta mucho luego medir los vatios. Yo, cuando mi compañero Santi sube a 225 o 230 vatios, yo estoy subiendo 300 fácilmente, ¿vale? Por esos 30 y pico kilos de diferencia que hay entre él y yo. Muevo muchísimos más vatios, pero el vatio kilo es exactamente el mismo. Al final estamos siendo a la misma velocidad, con la misma cadencia. Lo único es que yo muevo más vatios porque peso más. Fin. Bueno, resumiendo y acabando un podcast denso, yo creo que a día de hoy no se puede sostener de ninguna manera el 1x12 en gravel. Es muy difícil de sostener. Acabo de salirme de un 1x11, que eso ya es infumable, porque es que ni sube, ni baja, ni llanea. Puedes circular, obviamente, puedes salir, no importa que tires la bici por la ventana, pero a la mínima que te toque llanear fuerte o que te toquen subidas fuertes, no podrás ir. Es que no funciona bien. Es un desarrollo para pasear. El 1x12 está mejor, pero si yo digo que no funciona bien en mountain bike, que le falta algo en el mountain bike, obviamente algo le pasa al de gravel. Y el 2x12, en mi caso he montado un 30-43, pero se puede montar un 33-46 o un 34 o 35-48. Hay mucho. Creo que Santi lleva un 46 de plato grande y con 46-10 ya se corre mucho. Podríamos hacer ese salto si estáis más en forma, ¿vale?
¿Cuál es la diferencia? 2 por 12 son 24. Podría calcularos cuántas marchas efectivas tiene. Obviamente no son 24 porque hay duplicidades, pero tampoco son exactas. Conociéndolas, igual con el plato cruzado o con el piñón pequeño, con el plato pequeño y un cruce hacia los pequeños, tienes marchas equivalentes, pero un pelín más sutiles. Si las sabes usar, a mínimo hay 18 velocidades, 18 o 19, y estamos hablando de que un 1 por 12 o son 12 marchas, o 18 o 19, pues es mucha diferencia de número de cambio de marchas que se traduce en lo que os he comentado, que es hiper importante, que es el salto de piñón y piñón. El salto entre cuando tú cambias de marcha. La otra solución, que a mí es la que más me gusta, es montar un 1x13 con Classify, ¿vale? Pero esta es la solución del Millonetis. Estoy seguro que a más de uno se le ha pasado por la cabeza, y seguro que más de uno se le ha pasado por la cabeza montar un desviador, que yo lo haría a día de hoy, porque estamos hablando de un desviador puede costarte 100 euros, 115 euros, y convertir, y una araña para SRAM otros ciento y pocos, para convertir tu monoplato en biplato, y Classified son 1.300 euros, y meter biplato a tu monoplato de 13 son unos 200 largos, pon 300 euros entre mano de obra y algún detallito que tengas que poner. Creo que tiene más sentido montar un biplato en 1x13. A día de hoy, como he dicho antes, la solución para el 2026, que no veo ningún cambio, es biplato 1x13. La soñada. Biplato en Classified, que es o por 13 o por 12, cambio de plato automático dentro del buje. Eso es un sueño, porque tú solo manejas las palancas de subir y bajar, y le dices sube marchas y baja marchas, y él decide cuándo va a cambiar de plato. Y si tienes 13, que son 26, pon que tenga 24 o 22 marchas efectivas, es una barbaridad. Cumples con todo el rango, y sobre todo con que si aciertas y sabes a dónde vas, tu salto entre piñón y piñón para tirar fuerte y hacer esfuerzos, el salto entre piñón y piñón es mínimo. Lo que mantendrá es tu momentum perfecto y tu capacidad de generar ácido láctico súper controlada, que a la larga, en vueltas de más de 80 kilómetros, es el truco. Si tú haces más de 3 horas y media y no controlas tu generación de ácido láctico con la cadencia, no vas a ningún lado. Te vuelves el Mr. Calambre. Ya puedes llevarte una botella de 5 litros de zumo de pepino, porque si no, no lo vas a arreglar. Termino el podcast. Los que tenéis monoplato 1x12 lo podéis mantener, pero tened en cuenta que deberíais revisar la cadencia. Los que tenéis 1x13, enhorabuena, porque tenéis un salto mucho mayor que la mayoría de la gente y tenéis la oportunidad de meterle un biplato, que para mí sería ideal. Insisto, biplato no sale, los biplatos modernos. Yo ahora llevo montado un Rival electrónico, no se salen ni por abajo ni por arriba. Si está bien ajustado, no se sale. Cuidado con el RAM, que hay que utilizar sus galgas para ajustar el largo de la cadena y la tensión del desviador trasero, porque eso hace que el cambio funcione muy mal si no está muy bien regulado. Súper importante. Y para terminar, si tenéis 13, el cambio a desviador, yo me lo pensaría mucho. Me parece un momento muy bueno para llevar mucha ventaja a los demás. Y si tenéis dinero y os apetece haceros un homenaje, pues metéis un 1x13 con Classify, que es un cambio automático y está todo oculto, y tenéis lo mismo que un desviador, pero con menos peso. Desventajas. La única desventaja que le veo yo es que la rueda trasera va marcada completamente, porque es su buje especial y estás condicionado a una sola rueda trasera. No puedes cambiar la rueda trasera con nadie. Bueno, pues hasta aquí. Se acabó. Ya no os doy más la chapa. Primer episodio de vuelta al gravel, y espero que os habéis enterado de las cifras y de los números. Si he dado muchos números y mucha chapa, pues lo siento, pero es que sin explicarlo
con números es imposible. Y no os olvidéis de suscribiros, por favor, necesito suscripciones, que le deis like, comentar, por favor, es que comentáis poco y a mí me ayuda mucho porque en el momento que vosotros comentáis, tanto sea en Spotify como en YouTube, como en cualquier plataforma que escuchéis, al comentar el algoritmo se dispara. Si vosotros comentáis y yo contesto y vuelves a contestarme, solo con una respuesta de cada uno se dispara por 1000 el vídeo. O sea, os ruego encarecidamente que os suscribáis y comentéis. Tenéis en la página web de la AppMTV o de cyclinglab.es, que es el nombre de mi empresa, ya la gráfica con todos estos desarrollos, con los metros que avanzas por segundo, con la comparativa, con todo, con ruedas de 700 por 38, con bielas de 172,5 y a 85 de cadencia están hechos todos los cálculos. Y nada, hasta aquí el episodio 21. Y como siempre, lo más importante, nos vemos en los caminos. La pantalla se hace grande, no me acuesto hasta las 6, mi cabeza va a estallar. Tecleando en el portátil, conexiones sin parar. Cambio el chip de la cuestión, me decido por un ron. Ya salí de mi prisión, son las 12, que follón. Tengo que sentirme bien, estoy harto de internet por fin. Ya lo ves, me voy a divertir, borrachera en el bar. Los cubatas sientan mal, no sé. Sienta mal, no sé.